Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este día. Para ello recibo con gusto en esta mañana al médico Javier Terrazas. Médico, muy buenos días, bienvenido. Buenos y frescos días para el Sí, auditorio, lo fresco Jesús, y vienen, y para aquí continúan. a los compañeros Salvador. Así es. Antonio Frausto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Chuy? Muy buenos días. Por supuesto, buenos días a mis compañeros, amigos de la mesa de análisis y a la gente que nos escucha. Salvador Chava Leal, bienvenido, Chava, buenos días. Chuy, buenos días al auditorio, a mis compañeros Javier y Fausto. Bueno, pues el día de hoy sigue la elección judicial también, siguen hablando del tema del presupuesto que siguen faltando recursos, pero también, bueno, pues ya se dio a conocer el monto de recursos justamente que se estarán otorgando a partidos políticos, a pesar de que no participarán en la elección judicial, es un año que no hay elección, y bueno, pues no tendrán gastos de campaña. 6 partidos políticos con registro en Tamaulipas se les otorgarán 213 millones de pesos para solventar sus gastos en este 2025. Este dinero público se podrá gastar a discreción, ya que la ley obliga al Instituto Electoral de Tamaulipas, al IETAM en este caso, a asignarles este financiamiento para sus gastos ordinarios. Lo anterior supone un aumento de los recursos para el financiamiento público de los partidos, que en el 2024 recibieron 180.974.000 pesos para sus actividades ordinarias. Adicionalmente recibieron más de 58 millones de pesos para gastos de 45 días de campaña. Médico, pues ante la falta de recursos para la elección judicial, ¿cómo se ve esta designación que ya lo reiteramos por ley se debe entregar los partidos políticos en este estado? Mira, creo que los partidos políticos son la instancia legal, la formalidad por la que la sociedad, los ciudadanos, podemos llegar a aspirar al poder, para la renovación del poder ejecutivo y legislativo. Entonces, ese financiamiento está consignado en la ley. Haya o no haya proceso electoral, es un financiamiento público que ellos reciben precisamente con la intención de que solventen sus gastos y que no dependan del financiamiento privado tan descarado o sin justificar, o financiamiento pues incluso que pudiese venir del crimen organizado. Entonces, el financiamiento público de los partidos políticos es legal. Quizá a lo mejor se nos haga oneroso porque suenan mucho, más de 200 millones de pesos. Sin embargo, está justificado, está previsto en la legislación estatal, en los presupuestos. Cada año el IETAM hace su presupuesto, su proyecto, lo envía al Ejecutivo, el Ejecutivo lo incluye en su programa de presupuesto también, y lo turnan al Legislativo para su aprobación. Entonces, si vemos los números de los partidos políticos que tenemos, si vemos los números de votación, creo que, pues no es que sean poco, pero sí es un dinero necesario para que los partidos políticos se puedan organizar. Con tristeza vemos que cada 3 años o cada 6 años, pues las votaciones son, apenas rebasamos a veces el 50% de la votación. Entonces, si revisamos igualmente la cartera de militantes que tienen los partidos políticos, pues también están muy rabonas. Entonces, sí es necesario mucho mayor trabajo en los partidos políticos y que estos definan las estructuras. Curiosamente, el partido que ahora va a tener menos recursos, que es el PRI, pues es el que tiene una estructura más grande por los antecedentes históricos que este partido tiene en nuestro estado. Y el partido más reciente, que quizás sea de los más recientes, que es Morena, pues va a tener la bolsa más grandota de recursos, pues porque ahora es el partido ganón de las elecciones y esa bolsa de recursos se reparte en función de la votación que obtienen los partidos políticos. Entonces, quizá en esta emergencia de una elección judicial para la que no se destinaron los recursos suficientes, ni por la Cámara de Diputados a nivel nacional,
ni por el Congreso local. Quizá valga la pena hacer una revisión a ver de qué manera quizá los partidos que tienen más financiamiento pudieran hacer una aportación voluntaria o en acuerdo con el ITAN. Esa creo que pudiese ser una salida, sin embargo, es un gasto que de entrada por ley se tiene que entregar religiosamente a los partidos políticos. Toño, ¿tú cómo ves estos recursos que ya se destinan a los partidos en este año? Sí, bastante dinero, no más de 200 millones de pesos, como bien dice Chuy. Mira, para responder el sentido, el enfoque de tu pregunta, primero que nada quiero basarme, comentaba algo. Muchas empresas de opinión pública han hecho encuestas durante muchos años acerca de qué opinan los ciudadanos de sus instituciones. Y lamentablemente, año con año, pues los partidos políticos siempre salen reprobados. Y no solo reprobados, muchas veces ocupan el último lugar, calificaciones de 2 o 3, del 1 al 10, totalmente reprobados, descalificados por la ciudadanía. ¿Y por qué sucede esto? Porque lamentablemente no dan los resultados que deseamos. Ahora, ¿cómo puede medir un ciudadano si un partido político cumple con su función o no? No es tanto por su ideología política, por su programa de acción, sino más que nada por sus candidatos. Y no tanto por sus candidatos, sino por los gobernantes, es decir, los candidatos que proponen, los que ganan en las urnas y llegan al poder. Y entonces el ciudadano común dice, este funcionario público, esta funcionaria pública, alcalde, diputado, gobernador, gobernadora, etcétera, da resultados o no. Y desgraciadamente muchos, por no decir casi todos, la mayoría, pues no dan los resultados que deseamos, ¿no? Lo vemos en muchas partes en el país. Entonces, basando en esta lógica tan sencilla, el ciudadano dice que no tiene tanto sentido darle tanto dinero a los partidos políticos si al final de cuentas lo que me van a ofrecer, que son candidatos, y vuelvo a repetir muchas veces, malos gobernantes, pues no van a resolver los problemas. Entonces, basándonos en esto, pues no tendrá sentido. Digo, para responder un poco el sentido de tu pregunta, que es si es justo o injusto que le den tanto dinero a los partidos y que ese dinero se pudiera destinar a otros temas como la elección que tenemos, ¿no? La elección judicial que es inédita. Entonces, basándonos en eso, pues parecería totalmente, o es totalmente injusto, ¿no? Para el ciudadano común. Sin embargo, lo que bien dice el médico, está en la ley previsto que los partidos políticos reciban este financiamiento público tanto a nivel federal como a nivel local, no, a nivel estatal. Entonces, sí es importante y se justifica de alguna manera. ¿Por qué? Porque imagínate, las elecciones nos cuestan bastante, cuestan demasiado. Una elección cuesta mucho. Si para un alcalde cuesta millones, imagínate para una senaduría, una diputación, una gobernatura. Si se le recortara presupuesto para a los partidos, en este caso para su trabajo ordinario o para las elecciones, pues cabe o aumenta la posibilidad de que pues haya la tentación de que reciban, o se abra la puerta para que reciban recursos de otras instancias no públicas, privadas, ya lo dijo también hace rato el médico, grupos criminales. Entonces, pues sí está esta vertiente de que si es injusto que se les quita, que reciben mucho dinero, pero también si no reciben el presupuesto a lo que le destina la ley, pues cabría la posibilidad que hubiera infiltración de dinero de grupos, dinero ilícito, y que pudiera comprometer a los gobernantes, a los candidatos y siendo gobernantes ya en su función pública. Entonces, sí es un tema complicado, pero para el punto del ciudadano sí parecería injusto que reciban tanto dinero. Salvador, ¿tú cómo ves esta distribución, estos recursos, más de 200 millones? Mira, es dinero. Desgraciadamente, antes no se medía como hoy se mide el recurso público para los partidos. Hoy se da, como decía Javier, de acuerdo a la votación. Quien tenga más votos, más votación en las elecciones, en las urnas, pues más recurso. Antes se destinaba de otra manera el recurso, hace muchos años, ese recurso. Hoy lo tienen fiscalizado de esa manera. Así, de esa manera, los partidos políticos deben de atender sus necesidades con ese recurso público. Pero sí, creo que si lo comparamos con respecto a la elección,
el presidente del YEPTAN está pidiendo entre 70 y 90 millones de pesos para poder llevar a cabo la elección. Entonces, creo que pues si pueden hacer una reestructuración de esos recursos, pues por esta vez, pues tranquilos, que los partidos estén tranquilos y que puedan trasladarse, como dice Javier, una parte o una de esa cantidad a selección judicial para que pues, pueda ser un proceso limpio y abierto y, si lo quieren, democrático. Ese es un punto de vista. Pero hacia los trabajos de los partidos, pues, ¿qué van a hacer o qué hacen los partidos políticos con ese recurso público? Pues se mantienen internos, los partidos tienen trabajadores, tienen todo un sistema interno. Pero bueno, veremos aquí, en este caso Morena, que es el que lleva la mayor parte del tajo, del pastel, pues digo que van a tener suficiente recursos para hacer su filiación, que es lo que dicen que quieren hacer. No tienen la conformación de comités municipales, lo he denunciado muchas veces, no sé cómo le hacen, no saben cuántos militantes tienen y por qué. Así están los demás. Acción Nacional, pues lo mismo, son muy pocos militantes, un partido. El PRI, como decía Javier, pues yo creo que si ese recurso público que va a recibir y si hay una reestructuración para el Poder Judicial, poder obtener recursos de ahí, pues yo creo que para pagar los laudos, porque tiene una serie de demandas. Yo creo que partidos tienen demandas laborales de trabajadores que no los han podido cumplir. Entonces creo que hay toda una función, desgraciadamente función pública, que para un lado los recursos son para tener, y lo decía Javier, el PRI tiene toda la estructura, tiene comités, tiene todo, pero pues para eso se tienen que mantener, y tiene que tener personal, tiene que tener edificios, se paga el agua, luz, todo, personal, gasolina, muebles, todo eso, esa es la estructura, que los fiscalizan, sí, eso me consta, inclusive en elecciones locales, institutos federales, vigilan y son muy cosquillosos con los recursos públicos, tienen que ser exclusivamente para lo que es, y tienes que de una manera u otra decir en qué se gastó todo ese recurso que se dieron. Tiene que expedirse hoy todos los documentos, cheques, tarjetas, todo tiene que tener en regla. Pero bueno, veremos si desgraciadamente los partidos cumplen con su función, que es ver qué van a hacer o qué se está haciendo para que crezcan, porque pues en cada elección pues sí quedan a deber, inclusive tanto como partidos políticos, como partido en sí, como un instituto, como un pueblo político, como con quienes andan de campaña y las candidaturas, una vez que llegan, pues hacen todo lo contrario, es decir, nos quedan a deber así en esos términos. Entonces, ¿por qué? Pues no sabemos, pero el recurso público lo tienen para las campañas, tienen todo, que no les alcanza, pues no nos alcanza porque pues no sabemos en qué lo gastan, muchas veces no sabemos si hay un partido, no hemos visto ni Morena, ni el PAN, ni todos los partidos, 6 partidos, que digan o que hagan conferencias de prensa, que haya movimientos de ellos, que tienen un plan de acción para trabajar en los municipios, en los ejidos, en las colonias, no existe. Nomás el comité, por ejemplo, veo el verde, pues no vemos, nomás está ahí el membrete, igual el otro, el PT y así. No tienen más que hacer, que tienen recurso público, ¿a poco no es lo que ellos desean? Por querer tener más, pero pues que salgan que los conozcamos, que salgan a las calles, que sean ellos. No hemos visto conferencias de prensa. Por ejemplo, un ejemplo postal de los medios de comunicación, o que los dedicamos a los medios de comunicación, no hemos visto conferencias de prensa, ya no dicen nada, ya no hablan, ya no tienen por qué hacer esos recursos para aplicarse en esas acciones. Pero bueno, veremos si efectivamente, si lo vamos con lo que es la elección Poder Judicial, para mí en lo particular, sí me gustaría que hubiera una reestructuración, creo que aquí compartimos esa idea los compañeros, para que exista más recursos para este proceso que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo este año. Muy bien. Médico, hay voces que piden reformas para pues no entregar recursos a partidos en años no electorales. ¿Es posible esto? Pues es posible porque las leyes las hacen los diputados. Entonces, y bueno, ahorita que los diputados tienen, en el caso de Morena y sus aliados tienen mayoría, pues se puede hacer una reforma. Sin embargo, insisto, los riesgos, o sea, a veces no valoramos la importancia que deben tener los partidos políticos en la sociedad. Ahora, los partidos políticos no son tan malos, ¿sí? O sea, los que somos malos somos los ciudadanos, o sea, somos muy dados a decir, no, los partidos no sirven. Los partidos son un reflejo de nuestra sociedad. O sea,
somos la sociedad quienes no servimos, somos los ciudadanos quienes no servimos. O sea, esa es la realidad. Somos especialistas en echar culpas y lavarnos las manos como Poncio Pilato, ¿no? Pero creo que debemos asumir la responsabilidad como ciudadanos, como militantes de un partido, aquellos que militen en algún partido político. Creo que ahí empieza a dejar atrás esa simulación en la que convertimos casi todo lo que pretendemos hacer los mexicanos. Entonces, los partidos políticos son una instancia válida, importante en la sociedad. Si no hubiese partidos políticos, pues, ¿quiénes pondrían los candidatos? Pues la Canaco, si bien nos va, Canaco, Coparmex o no sé, algunos órganos empresariales, cámaras, organismos ciudadanos, el Consejo de Instituciones, no sé, o los cárteles, esos que están tan de moda que ya son tantos nombres, hay más cárteles que partidos políticos. Entonces dices, pues ¿quién pondría? Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión seria, profunda como sociedad y bueno, en función de eso actuar. Los partidos políticos, obvio que hay algunos que le hacen al loco, o sea, son partidos políticos que tienen grupos tan reducidos, en el caso del PT, que pues ahí se avientan la pelotita entre Alejandro Ceniceros Martínez y Arsenio Ortega Lozano, que los aprecio mucho a ambos, pero, o sea, no le dan oportunidad a nadie más desde hace como, ¿qué será?, 20 años. Entonces, creo que también hay que oxigenar, pero en el resto de los partidos políticos creo que tratan de cumplirse pues las normatividades internas, las renovaciones con ciertos periodos, y obvio que los grupos de poder, porque también hay grupos de poder hacia dentro de cada instituto político, pues también se quieren, los toman a veces como grupos, como una empresa, como familiar, ¿entiendes? Y a veces vemos las mismas caras, los mismos nombres, y dices, bueno, pues ¿en qué momento? A veces el hartazgo de la ciudadanía, de la sociedad, está en eso, de que siempre a veces vemos a los mismos nombres, las mismas personas o mismas familias. Entonces, están obligados los partidos políticos a modernizarse, a actualizarse, a reivindicarse con la sociedad, pero también la sociedad, estamos obligados los ciudadanos a ser más exigentes con cada uno de los partidos políticos para que esto pueda cambiar. Si no, pues que viva la simulación y que sigan las cosas como están. ¿Podría darse este tipo de reformas, Antonio? Sí podría darse. Como bien dicen, el partido en el poder tiene una mayoría en las dos cámaras federales, diputados y senadores, entonces podría darse. Y hasta siguiendo una cierta lógica, debería de ser, porque hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha anunciado, informado ampliamente que va a enviar una propuesta al Congreso para reducir el número de plurinominales, bueno, eliminar, de hecho, más bien. Entonces, ahí cabría la posibilidad de que hubiera también una reducción en el financiamiento de los institutos políticos. Ahora vuelvo a mi comentario anterior. Cabría también la posibilidad de que ante esta reducción aumentarían los riesgos de que dinero externo de grupos ilícitos puede entrar a estas instituciones, no justificando, simplemente se requiere el recurso y no lo informaría y se utilizaría sobre todo en las campañas. Ahora bien, yo no veo a Luisa María Alcalde, a Jorge Romero, líder del PAN, al propio Lainez, a todos los liderazgos nacionales o locales de los partidos políticos, pues simplemente aceptando esta reducción, ¿verdad? Obviamente habría, pienso que, oposición, aunque bueno, si fue una propuesta de la presidenta y con el respaldo de las cámaras se pasaría, se aprobaría, pero sí habría una cierta resistencia, ¿no? Para empezar en Morena, porque ese es el partido mayoritario, ese es el que tiene el sartén por el mango, e imagínate, pues les quitaría recursos, ¿no? Sería un disparo en el pie, como se dice comúnmente. Entonces, es difícil, aunque basándose en esta lógica de un gobierno austero y eficiente, que es lo que dice la presidenta, pues cabría la posibilidad. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Café Dos Estrellas, 100% puro.
Llega a Ciudad Victoria, la más grande expo fabricantes de ropa, piel y calzado 2025. Moroleón, Guadalajara, León, Guanajuato y Ciudad de México, reunidos en un solo lugar. Salón Roma del César, en Avenida América Española, a partir del 10 de enero, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Precios de fábrica. Renueva tu hogar en la Villarreal. Toda la línea blanca y electrónica de contado con hasta 35% de descuento sobre precio de lista. En cada compra, obtén 3% en tu monedero Villarreal. Es hora de consentirte este año nuevo con muebles nuevos. ¿Dónde más? En la Villarreal. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Tu vieja por una nueva. En Rollcar, cambia tu batería vieja por una nueva. Con los increíbles precios de invierno. Todas las baterías Roadstar y Motortec a un solo precio por tipo. Desde 1,259 pesos. Y recuerda, yo con Rollcar siempre gano. Rollcar. Consulta mecánica en tienda. Vigencia del 1 al 31 de enero. Ven a la gran venta de liquidación en Suburbia. Aprovecha hasta el 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios, más hasta 7 meses sin intereses. Tu momento para estrenar está en Suburbia. Válido del 3 al 22 de enero 2025. CAT 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda. Gracias por continuar con nosotros, Salvador. Este tipo de reformas para no entregar recursos a los partidos en años no electorales, además del tema del dinero ilícito, ¿cómo afectaría? Pues, ¿qué te diré? Creo que independientemente que haya recursos o no de recursos públicos a los partidos, a las campañas, de alguna manera u otra se siguen denunciando que tienen recursos que no son propiedad de ellos. Sigue ese proceso, se siguen señalando, se siguen diciendo ese tipo de información, pese a que el recurso lo tienen confiscado y que lo tienen para hacer campañas para sus partidos políticos. Pese a eso, seguimos hablando y nos seguimos enterando de que aparte de eso, tiene otros financiamientos, y esos pues no sé, sí se dicen, pero pues no se investigan, si quedan así, ahí se va, se entregan de otra manera, en especie, o se entregan de diferentes circunstancias. Entonces creo que debe haber reformas, pues creo que en este caso, y toma las palabras de Javier, el partido en el poder no va a querer reforma, pues si estoy a todo dar, estoy recibiendo los recursos. Cuando eran la oposición, los partidos políticos, pues querían que hubiese más para ellos, no reducir a los grandes. Él ahorita, pues, decía, Toño, Morena se da un balazo en el pie, si quieren reducir recursos públicos, pues ahorita tienen todo tienen. Pero sí creo que tiene que haber una buena rendición de cuentas, una claridad, porque yo hasta ahorita no sé cuánto gana un dirigente estatal, ni el secretario de organización, ni el secretario general de los partidos políticos, del Verde Ecologista, de todos. Oye, ¿cuánto ganan? ¿En qué se lo gastan? ¿Cómo lo comprueban? Todo eso, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Creo que ahí también deben de hacer otro aspecto para ver qué hacen los partidos. Ellos, como funcionarios, porque no sean cajas de empleo nada más los partidos políticos que lleguen y a través del recurso público estén viviendo de él. Así como lo dice Javier, el PT, que es ahí una monarquía interna ahí de ellos. Entonces, y así están los demás partidos, de alguna manera u otra. Tal PAN, ahí tienes, no salen de los mismos. Y eso hace daño. Ya la gente, creo que debe de haber cambio. Yo soy partidario, y lo digo aquí abiertamente, porque lo he escrito, de que ya se reduzcan los partidos políticos. Ahí andan otros 4 o 5 más organizaciones que quieren ser. Pues que vivir del funcionamiento público, pues está bien. Sí, les va bien. Pero creo que ya la sociedad debe también exigir y ver que esos recursos públicos que se dan los partidos sean para efecto de que mañana salgan a votar, que es lo importante, que es donde deben de
de clarificar las cosas, pero pues ya viéndolo desde el punto de vista general, pues la reforma, al menos para mí en lo particular ahorita, creo que a Morena no le conviene. Muy bien. Dice, buen día, realmente los plurinominales son puros compromisos de los partidos con madrazgos, amigos y parientes que no trabajan en campañas y que ni en su casa los conocen. Cuídense. Gracias al profe Polo por su comentario. Y médico, para concluir, pues habrá esta aceptación de este incremento que están solicitando para la elección judicial, que mucho se ha dicho también. Mira, es una elección que es la primera. Es la primera elección del Poder Judicial y, con todo respeto, pero se debieron de programar y de prever los recursos suficientes para que esa elección pues, también fuese ejemplar, que no hubiera limitaciones para esto. Sin embargo, pues la realidad vemos que en los presupuestos pues, salió muy rabona. Entonces ahorita está a ver de dónde agarramos para que la elección nos salga más o menos bien. Entonces, pues no sé si haya sido para que finalmente esta elección judicial termine como tómbola, como a las acostumbradas las votaciones internas de Morena ahí como partido político, pero bueno, ojalá y no. Y que haya una bolsa de recursos suficientes. Si fuese necesario, en el caso de Tamaulipas, porque Tamaulipas va a tener su propia elección judicial estatal, que hubiese un recorte de los recursos para los partidos políticos, pues habría que cabildearlo con ellos, el propio IETAM, las áreas políticas del gobierno del Estado, para que lo cabildeen bien y que, bueno, a lo mejor esos 70 o 90 millones de pesos que le faltan a Charré, pues los tomen de ahí, pero quisiera ver a María Guadalupe Gómez Núñez, que es la nueva dirigente de Morena, diciendo, aquí está la parte que le corresponde a Morena. O a Luis René Cantú Galván, que ahí se me hace más complicado decir, aquí está lo que le corresponde al PAN para que esta elección sea, o incluso a Roberto Lee, que es el tercer partido que sacó votación ahí más representativa en el Estado, que también es nuevo dirigente. Pero pues no veo ni a los del PT, ni a los de Verde Ecologista, ni a los del PRI, porque pues ahí son muy escuetos los recursos, ¿me entiendes? Que les van a tocar y difícilmente les alcanzará incluso para pagar las nóminas que tienen y los compromisos que traen ahí. Entonces, que se haga una revisión y que si se puede hacer una aportación sin que se lastime las necesidades básicas de los 6 partidos políticos que tienen registro en el Estado, que es que pudiera hacerse, pero tiene que hacerse con el consenso de ellos. Muy bien. Antonio, ¿tú cómo ves? ¿Se lograrán rescatar estos recursos que hacen falta para la elección judicial? Pues sería bueno que ahora sí que buscaran de qué manera pudieran obtener recursos extraordinarios. Está esa propuesta, esa sugerencia, ¿no?, de que los mismos partidos políticos aportaran de su bolsa. Yo realmente lo veo muy complicado. Si a nivel nacional vemos que al INE se le recortó la mitad del presupuesto que solicitaban para la elección, solamente para la elección judicial, sucede lo mismo en los estados. Es un buen deseo de que haya estas aportaciones de los institutos políticos. Sin embargo, en este momento veo muy complicado. Salvador. Sí, está difícil. Bueno, se puede hacer, lo pueden hacer. Inclusive el Estado puede aportar. Pues si de alguna manera ahí el gobierno del Estado, sin pasar por el Congreso, está pidiendo, está solicitando casi 2,000 millones de pesos, entonces, aparte de los 1,300 millones que pidió para la seguridad. Entonces, creo que recursos puede haberlos, el problema es cómo sacarlos para hacer una elección que sea transparente, clara y precisa. Si no, estábamos hablando de que en esa elección judicial pues pueden meter la mano a la delincuencia y cómo se van a escoger. Todos esos métodos pues se están viendo reflejados. Entonces, creo que pues se necesita sí de una reforma más clara, más precisa, pero pues los recursos esos, pues de por sí Morena les pegó y eran 13,000 millones, ¿no, compañero? Sí, los que se solicitaban. Los redujeron a no sé cuánto y todavía de ahí aquí les quitaron en el Estado, ahora están pidiendo eso. Creo que el manejo de los recursos, pues como dije Javier, se debieron de haber preparado cuando antes, no ahorita que están en el pataleo de que si quiero más, que si me dan, que no completo, que todo este detalle, y eso se va a reflejar en una elección que si no se hace bien,
pues se va a ver mal mañana pasado. Muy bien. Bueno, pues agradecer como siempre que han estado con nosotros esta mañana. Médico Javier Terrazas, gracias. Pues a cuidarse del frío porque viene una oleada más intensa para este fin de semana. Así es. Gracias, Antonio Frausto, por estar con nosotros. Gracias, Chuy. Un gusto estar aquí en la mesa y excelente día para todos. Gracias, Salvador Chavaliel. Chuy, buenos días y buenos días, Victoria, a mis compañeros. Gracias a usted que nos siguió. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana, ya miércoles. Por lo pronto, que tenga un excelente martes. Y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XHVIR.